¿Quién va a dar? Ya se está grabando la presentación. Ya se está grabando. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces se ve bien la presentación y se me escucha bien, ¿verdad? Súper bien. Bueno, entonces para aquellas personas que no me conocen, soy el licenciado Cristian Portillo. Soy kinesiólogo y fisioterapeuta por la Universidad Nacional de Asunción. Cuento con la especialización en didáctica superior universitaria. Estoy diplomado en deglución y encrucijada aerodigestiva. Cuento con la maestría, perdón, en técnicas osteopáticas del aparato locomotor y estoy culminando la especialidad en fisioterapia intensiva. Bien, el interés por hablar sobre este tema en particular es porque eh, sé que hay mucho desconocimiento sobre el área y principalmente sobre desde qué momento nosotros podemos empezar a trabajar y cuáles son las estrategias que contamos como fisioterapeutas para trabajar en este proceso. Bien, entonces sabemos que eh, antes que nada, ¿verdad? Quería recordar también de que el motivo de este encuentro, ¿verdad? Es una reunión científica, es como un Ateneo, entonces básicamente se va a basar la presentación en artículos relacionados al tema y principalmente a un artículo que le voy a mostrar posteriormente que es de la SATI. Así que vamos a ir tomando ese artículo de referencia para ir desarrollando los diferentes puntos relacionados a la decanulación. Bien, entonces sabemos que la cánula de traqueostomía se usa de forma general para tratar o paliar la obstrucción de la vía aérea. Y limitándonos específicamente en el área de cuidados intensivos, se utiliza en aquellos pacientes que van a requerir ventilación mecánica prolongada o que presentan mal manejo de secreciones. ¿Y cuáles son los beneficios de instaurar la cánula de traqueostomía? Ayuda a permeabilizar la vía aérea de forma transitoria o temporal, evitar o disminuir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y facilitar una vía aérea más confortable para el paciente. Y la retirada o el proceso de decanulación implica el trabajo coordinado de un equipo multi e interdisciplinario y no hay guías estandarizadas sobre cómo llevar el proceso. ¿Por qué no hay tantas guías estandarizadas? Porque las tasas de fracaso de canulación son muy bajas, son menor al 5%. Por lo tanto, cualesquiera sea la estrategia que se utiliza para llegar al proceso de decanulación, lo más probable es que sea un proceso en que resulte con éxito. Pocos pacientes son los que, dadas situaciones específicas, no se logra la decanulación. Bien, este sería el artículo principal por la cual realicé la presentación, que habla sobre la retirada de la cánula de traqueostomía y fue realizado por un equipo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bien, ¿cuáles son los puntos a tratar en este artículo y a lo largo de la presentación? ¿Verdad? Ellos tomaron los puntos más controversiales o más estudiados referentes a la decanulación para encontrar la evidencia disponible sobre cada punto. Y enumerando del 1 al 14 serían la desvinculación de la ventilación mecánica antes de la decanulación, es decir, si hay que realizar el proceso de weaning antes de iniciar con el proceso de canulación.
evaluar la permeabilidad de la vía aérea con cánula tapada o con válvula fonatoria, ¿verdad? En qué situaciones vamos a optar por la válvula fonatoria y en qué situaciones vamos a optar por la cánula tapada. Disminución del diámetro de la cánula. Utilización de cánulas con fenestras, que son las que van a permitir la fuga de aire hacia la vía aérea superior. Utilización de botón traqueal, evaluación del sensorio, cuantificación de las secreciones bronquiales, evaluación del pico flujo tosido, evaluación de la deglución y la tasa de porcentaje de éxito y fracaso del proceso. Tiempo de canulado para considerar una decanulación exitosa y cuáles son los factores asociados al éxito de la decanulación, así como también el uso de la fibroendoscopía para evaluar la permeabilidad de la vía aérea, no solamente la permeabilidad, sino que las estructuras y las funciones, y así también en el equipo tratante encargado de todo el proceso. Entonces, en forma general, sabemos que, ¿verdad? En primera línea van a estar los médicos, cada uno con sus especialidades. Después está el personal de enfermería, también estamos nosotros y el equipo de fonoaudiología. Bien, entonces sobre el primer punto, en forma general, la mayoría de los estudios coinciden de que el paciente tiene que estar desvinculado de la ventilación mecánica, salvo situaciones excepcionales en donde se puede realizar el proceso de canulación sin desvincular al paciente del todo de la ventilación mecánica. En estas situaciones se puede incluir a la población de pacientes con enfermedad neuromuscular, apnea obstructiva del sueño y EPOC, que son pacientes en quienes se puede realizar el proceso de canulación, pero se debe optar por la posibilidad de utilizar ventilación no invasiva. Bien, pero adentrándonos en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Que son aquellos pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, que no tienen una enfermedad neurológica y no cuentan con alguna patología pulmonar de base, el hecho de desvincularlo de la ventilación mecánica y de que el paciente pueda tolerar esa desvinculación por 24 a 48 horas, se considera como un punto a favor para seguir avanzando en el proceso de canulación. Hay algunos autores que sugieren que se espere hasta 5 o 8 días de haber desvinculado al paciente de la ventilación mecánica para poder seguir realizando el proceso de evaluación para decanular o no. Bien, en cuanto a la permeabilidad de la vía aérea, el proceso, este sí es un proceso de rutina que se tiene que hacer en todos los pacientes y aquí se debe evaluar la posibilidad de usar o válvula fonatoria o directamente un tapón, ¿verdad? En condiciones ideales en donde el paciente ya logró desvincularse de la ventilación mecánica, tolera el desinflado del CAF, ¿verdad? No presenta estridor ni ningún disconfort, entonces se puede optar directamente por realizar el tapón de la cánula de traqueostomía. En el caso de que el paciente no tolere la presencia del tapón, si es que llega a presentar algún disconfort o dificultad para respirar, ahí se optaría la utilización de la válvula fonatoria. Entonces, si el paciente no tolera tampoco el uso de la válvula fonatoria, lo ideal sería evaluar cómo están las presiones traqueales para poder determinar cuál va a ser el paso que vamos a realizar posteriormente. Si el paciente entonces se le desvinculó de la ventilación mecánica, eh, tolera el desinflado del CAF, se le pone un tapón y no tolera el tapón completo, entonces se le pone válvula.
Si no tolera la presencia de la válvula, entonces había que realizar la medición de las presiones traqueales a través de la manovacuometría. ¿Verdad? Y esa medición se puede hacer a través del puerto que tiene la válvula fonatoria y de esa manera ahí se puede colocar el circuito para hacer la medición de las presiones. Lo ideal es que la presión traqueal sea menor a 10 centímetros de agua. Si la presión está mayor a 10 centímetros de agua, indicaría de que hay un aumento de la resistencia, sobre todo de la salida de aire, por lo cual la primera sospecha, o lo primero que nosotros deberíamos sospechar es de que el diámetro externo de la cánula de traqueotomía es mayor y está ocupando mayor al 50% de toda la luz traqueal. Entonces, si esa es la situación, la alternativa a esa situación después sería la disminución del diámetro de una cánula. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una cánula 8, lo ideal sería disminuir a una de 7, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Al hacer los cambios es sobre todo la evaluación del diámetro externo, ya que ese diámetro externo es lo que va a ocupar el espacio de la luz traqueal y si ese espacio está muy aumentado, va a dificultar la salida de aire por la vía aérea superior y eso es lo que puede llegar a generar eh, disconfort. Bien, entonces, en el caso de que el paciente pueda tolerar el tapón, eso es un valor positivo para poder avanzar a la decanulación. Pero en el caso de que solamente tolere la válvula fonatoria, entonces estaríamos ya ante un paciente que va a requerir cierta supervisión y cierto entrenamiento para poder llegar al proceso de decanulación, ya que el uso de la válvula fonatoria también se usa como recurso terapéutico, ya que la válvula unidireccional solamente permite la entrada por la cánula de traqueotomía, pero permite la salida por la vía aérea superior. Entonces, al favorecer de vuelta la movilidad de flujo de aire en la vía aérea superior, eso va a ayudar otra vez a aumentar la presión subglótica, va a ayudar otra vez a estimular las cuerdas vocales y va a ayudar otra vez a que toda la musculatura que está en toda la vía aérea superior empiece a tener ese estímulo continuo de flujo de aire, lo cual le va a ayudar a mejorar su tono y también sus funciones, ¿verdad? Ya sea funciones motoras como así también sus funciones sensitivas. Bien, el proceso de disminución de la cánula de traqueotomía, entonces solamente bueno, en la mayoría de los casos se opta si es que hay una dificultad del paciente a tolerar el cierre total, ¿verdad? Entonces, si solamente tolera el uso de la válvula fonatoria, o si incluso no tolera el uso de la válvula fonatoria, esta sería como una medida alternativa para después seguir avanzando con el proceso de canulación. Entonces, la disminución de la cálula se debe reservar para aquellos pacientes con un aumento de la resistencia con cánula ocluida o por válvula, ¿verdad? Ya que aquí se tiene en cuenta la relación entre el diámetro externo y la luz traqueal. Entonces, el motivo principal por la cual hay una resistencia de salida de aire es justamente de que el diámetro externo de la cánula es muy grande y está ocupando más de 2/3 de la luz traqueal. Bien, la utilización de cánulas con fenestras. Hay estudios, sobre todo realizados por el doctor Bach, en donde él sí utiliza en la mayoría de sus pacientes con enfermedades neuromusculares con requerimiento de ventilación no invasiva, ya que justamente facilita ese flujo extra que se va a movilizar a través de las fenestras, ayuda a mejorar la funcionalidad de todas las estructuras de la vía aérea superior.
Bien, en caso de desvinculación, se utiliza también en casos de desvinculación dificultosa o debilidad muscular. La disminución de la resistencia y el flujo extra pueden ayudar durante la oclusión. Entonces, lo que se hace es, eh, se desinsufla el CAF, se utiliza la válvula con fenestra y se hace la oclusión total. Entonces, lo que hace es que al tener esas fenestras, ¿verdad? El aire que va a llegar a ingresar por la cánula también va a poder salir a través de las fenestras y eso va a ayudar a mejorar el flujo en la vía aérea superior, lo cual puede llegar a ayudar a que el paciente pueda respirar sin menor dificultad. Pero en la mayoría de los estudios no consideran como un procedimiento de rutina, ¿verdad? Solamente en situaciones especiales, así como en el caso del doctor Bach, ¿verdad? Que trabaja principalmente con pacientes neuromusculares. Pero saliendo de esa población, en general no es un procedimiento que se utiliza. Bien, la utilización del botón traqueal. El botón traqueal se utiliza como paso previo para usos de la cánula de traqueostomía de forma prolongada. Se utiliza también posterior a la disminución del diámetro y persistencia de mal manejo de secreciones. Entonces, en aquellos pacientes en donde tuvo dificultad para sacar el aire. Se le disminuyó el diámetro de la cánula, pero aún así presenta dificultad para respirar y no tiene buen manejo de secreciones, entonces se retira la cánula y se opta por un botón traqueal. Justamente acá no me aparece la imagen, pero vamos a poner acá para que puedan visualizar. Esto sería un botón traqueal. Entonces lo que ayuda, esto sería la estructura que va a ir por dentro eh, de la tráquea. Esto es lo que va a estar todo el tejido que tiene que atravesar y esto sería lo que va a quedar por fuera, ¿verdad? Entonces lo que ayuda, al menos esta estructura, es a mantener la permeabilidad o a mantener abierta la vía aérea y facilita al manejo también de secreciones. Ahora, optar por este tipo para poder optar por un botón traqueal también hay que tener ciertos requisitos y principalmente de que el paciente pueda tener control de la saliva y pueda lograr deglutir sin dificultad, ya que como no vamos a tener eh, el balón del CAF que nos pueda llegar a proteger del ingreso de secreciones a la vía aérea, entonces utilizar esto queda totalmente libre, entonces el paciente tiene que por lo menos controlar bien la saliva y tener una deglución eficaz y segura para poder optar por esa situación. Bien, en cuanto a la evaluación del sensorio, eh, a ver, acá se repite la diapositiva. Bueno, esto no corresponde, pero vamos a dejar ahí nomás entonces. Bien, en cuanto a la evaluación del sensorio, eh, solamente no hay un valor específico estandarizado, pero solamente lo que sí está estandarizado para el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, que sería tener un Glasgow mayor o igual a 8, ¿verdad? Pero pacientes en un proceso de decanulación no hay nada estandarizado, pero lo que sí se sugiere es que en pacientes que cursan con delirium, lo primero que se sugiere es resolver el delirium y ahí recién avanzar con el proceso de evaluación para la decanulación.
En caso de pacientes neurológicos, por ejemplo, que tengan un Glasgow menor a 8, se puede realizar el proceso de canulación siempre y cuando el paciente tenga la capacidad de proteger la vía aérea y de manejar sus secreciones. Entonces, esas serían como los dos puntos característicos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, si el paciente logra controlar saliva y logra eliminar sus secreciones, entonces no se tendría tanto en cuenta la evaluación del sensorio para poder avanzar y progresar con la decanulación. En cuanto a la cuantificación de secreciones, hay tanto medidas cualitativas como cuantitativas. Las medidas cualitativas más que nada van con la descripción de si la cantidad de secreciones son leves, moderadas o abundantes. Y en cuanto a las cuantitativas, hay sugerencias para medir la cantidad de veces en las que se le aspira al paciente en un periodo eh, de una hora o durante el día, como así también hay algunos estudios que utilizan en la cantidad de secreciones que se puede llegar a colectar en una rampa de secreciones. Pero la mayoría de los estudios coinciden que más que medir la cantidad, ¿verdad? Ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, el factor determinante sería la capacidad que tiene el paciente de poder controlar y eliminar esas secreciones. Y en el caso de que el paciente no lo pueda eliminar por su propia cuenta, se tiene en cuenta si ese paciente tiene medidas de asistencia, ¿verdad? Si es que tiene, por ejemplo, algún asistente mecánico de la tos, o si cuenta con el personal capacitado para poder asistir a ese paciente durante el día para poder eliminar sus secreciones. Entonces, en cuanto a la cuantificación de secreciones, lo principal sería o que el paciente logre eliminar por su propia cuenta las secreciones, o que cuente con el equipo y equipos, medidas de asistencia para poder permeabilizar y eliminar sus secreciones. Bien, en cuanto a la medición del pico flujo de tos, en el 96, Bach publicó un estudio que evaluaba factores predictivos de decanulación y describió que un valor mayor a 160 litros por minuto es un factor determinante de éxito. Pero la medición se realiza con balón desinflado y cánula ocluida, es decir, la medición se hace a través de vía aérea superior. Y hay otros estudios que sostienen de que se debería tener un valor mayor a 200 litros por minuto. Pero todos coinciden que para valorar mejor la competencia de la vía aérea superior es necesario que el paciente, para hacer la medición correcta, el paciente tiene que tolerar el desinflado del CAF, la oclusión y hacer la medición a través de la vía aérea superior. Evaluación de la deglución. Bien, en teoría, ¿verdad? La deglución depende de la integridad de la función de todo lo que sería las estructuras orolingofaciales, masticatorias y faringias y esofágicas. Si no hay ninguna alteración de esas estructuras, no debería haber ninguna alteración de la deglución, pero hay situaciones que al colocar la cánula de traqueostomía pueden llegar a influir en que haya una dificultad para deglutir. Uno de ellos es el peso de la cánula de traqueostomía. Entonces, al deglutir, ¿verdad? Para que la vía aérea superior se pueda proteger, la epiglotis tiene que descender y horizontalizarse. Para que ese proceso de descenso y horizontalización ocurra,
la laringe tiene que ascender. Entonces, al tener una cánula de traqueostomía y haber pasado, por ejemplo, por un periodo de internación por terapia intensiva, eso puede condicionar a una debilidad muscular. Por lo tanto, el hecho de el ascenso laringio es lo que se puede ver dificultado. Y al no haber un buen ascenso laringio, entonces se podría comprometer la seguridad de la vía aérea, ya que la epiglotis no va a lograr descender y horizontalizarse por completo. Como así también el hecho de que haya una cánula de traqueostomía con balón, la restricción de movimiento o de flujo de aire hacia la vía aérea superior va a afectar también las funciones de la vía aérea superior, porque va a disminuir la presión subglótica, no va a haber el reflejo de aducción de cuerdas vocales que es necesario para los procesos de tos. Entonces, al verse afectada también la presión subglótica y la efectividad de la tos, el hecho de que haya una cánula de traqueostomía puede también ver afectada, o sea, puede influir o afectar la seguridad de la vía aérea. Bien, entonces, por esa razón, hay algunos expertos que no sugieren evaluar la deglución, o si se va a optar o si se evidencia que hay una disfagia, se opta o trabajar solamente por el proceso de canulación o trabajar solamente en el proceso de rehabilitación de la disfagia. Pero en lo que sí coinciden es que por lo menos el paciente tiene que poder controlar su saliva y tiene que tener la capacidad de permeabilizar la vía aérea. Entonces, si por lo menos cumple con esas condiciones, se puede canular al paciente incluso si cuenta con dificultad para deglutir alimentos. Y hay varias estrategias también que se utilizan para evaluar si el paciente cuenta o no con disfagia. Y uno de ellos, por ejemplo, es el Blue Dye Test modificado, en donde lo que se hace al paciente es, en lugar de teñir los alimentos, lo que se hace es teñir la lengua y la cavidad bucal, la cavidad oral del paciente, para que eso se mezcle con la saliva y al paciente, después se le pide al paciente deglutir y después ver si es que las secreciones salen por la cánula de traqueostomía. Entonces, para eso también el paciente tiene que tener el balón de CAF desinflado. Se debe teñir toda la cavidad bucal y pedir al paciente que trague. La evaluación se puede hacer de forma inmediata, aspirando secreciones y ver si las secreciones se tiñeron o no de azul. Como así también la evaluación se puede hacer de forma inmediata, ¿verdad? A lo largo del día o incluso al día siguiente para ver si es que las secreciones que salen por la cánula de traqueostomía se tiñeron o no de azul. Pero hay gran controversia con respecto a ese test porque tiene baja sensibilidad. Es decir, en aquellos pacientes en los que sale un Blue Dye Test negativo, es decir, que no se aspira eh, ninguna cantidad de secreción teñida de azul, muchos de estos pacientes pueden llegar a presentar episodios de broncoaspiración, pero no se puede evidenciar por ese método. Y en ese caso lo que se sugiere es realizar métodos por imágenes, ya sea por videoendoscopía o por video de ilusión. En cuanto al porcentaje y tiempo de éxito y fracaso. Así como lo había mencionado antes de iniciar con la presentación, la tasa normal de fracaso de la decanulación oscila entre 2 y el 5%, ¿verdad? Por lo tanto, cualquiera sean los métodos que se utilizan para poder llegar al proceso de decanulación, muy pocos son los pacientes que van a fallar o van a tener que volver a ser recanulados. Y la mayoría de las causas de falla sería el mal manejo de las secreciones. Y la mayoría de las recanulaciones se produce antes de las 24 horas. Entonces, si un paciente no maneja la saliva y no maneja sus secreciones,
lo más probable es que ese paciente no va a poder realizar, no va a tener una decanulación exitosa. Y para poder considerar una decanulación exitosa, muchos autores sugieren que haber tolerado ese proceso de decanulación oscila entre 48 horas. Algunos optan por, sugieren 96 horas y pocos estudios sugieren esperar incluso hasta una semana para poder considerar el proceso de decanulación como un éxito. Bien, y los factores para que el éxito se pueda lograr es de que el paciente pueda tener un adecuado drive central, una tos efectiva y la capacidad de proteger la vía aérea. Entonces se hace mucho énfasis en la habilidad de proteger la vía aérea y la habilidad de proteger la vía aérea se relaciona con la efectividad de la tos, ¿verdad? Para poder eliminar las secreciones, como así también la capacidad de controlar la propia saliva. Bien, y en cuanto a la utilización de métodos de diagnóstico, la fibroendoscopía es necesaria en pacientes que son sometidos a desinflado del balón y no presentan tolerancia a la cánula tapada. Pero así como les había mencionado, sobre todo en aquellos pacientes que no toleran el uso de la válvula fonatoria. Si no tolera, habíamos dicho que si no tolera el uso de la válvula fonatoria, la primera maniobra sería disminuir el diámetro de la cánula, volver a probar el uso de la válvula y si aún persiste esa dificultad para respirar, ahí se sugiere eh, el uso de la fibroendoscopía para ver si es que no hay alguna otra alteración estructural dentro de la vía aérea, como situaciones de estenosis o granulomas que dificultan el flujo de aire, sobre todo la salida del aire. Y en cuanto al equipo tratante, en la mayoría de los trabajos publicados, los equipos profesionales encargados del proceso de conolación suelen estar conformados por médicos, terapistas respiratorios y enfermeros. Y algunos incluyen a otros profesionales como fonoaudiólogos, cirujanos y nutricionistas. Con la intervención de un equipo multidisciplinario especializado, hay menor cantidad de llamadas al profesional por descompensación respiratoria, menor obstrucción de cánula de traqueostomía y mayor uso de válvula eh, fonatoria. Por lo tanto, es indispensable, ¿verdad?, de que el paciente por lo menos siempre cuente con una persona que va a estar encargada de su cuidado para poder por lo menos saber cómo actuar ante el manejo de las secreciones, como así también saber cómo utilizar la válvula fonatoria. Bien, entonces, respondiendo ahora a la pregunta de cuándo nosotros intervenimos, ¿verdad? Teniendo en cuenta cada una de las situaciones que nosotros visualizamos inicialmente, nosotros como fisioterapeutas ya sabemos que podemos trabajar en el proceso de desvinculación de de la ventilación mecánica en el paciente. Eh, Podemos ayudar también en el proceso de evaluación de las mediciones de las presiones traqueales con la manovacuometría. Em, en cuanto a, también podemos ayudar en cuanto a la cuantificación o en el manejo de las secreciones o ayudar al paciente a que pueda mejorar su fuerza y su capacidad oxígena para poder eliminar esas secreciones, como así también podemos ayudar con estrategias y estímulos intraorales para que el paciente pueda lograr manejar su saliva, como así también otras estrategias de deglución en el caso de que se constate la presencia de disfagia. Muy bien, no sé si hasta ahora hay alguna duda, alguna consulta. Cristian, tengo Sí, una consulta sí, muy interesante.
Este es un protocolo de la SAFI, ¿verdad? El que estás mencionando son parámetros que ellos tienen para la decanulación. Sí, en realidad más que nada es una revisión de todos los artículos disponibles para realizar el proceso de conulación. Y ellos encontraron que esos serían como los puntos específicos que más se evalúan y se debaten para poder llegar al proceso de canulación, que serían todos estos puntos. Sí. Y entre esos puntos, la disminución de la cánula queda a criterio del médico. La disminución de la cánula nosotros podemos sugerir si es que constatamos que hay aumento de las presiones traqueales. Si nosotros, como nosotros vamos a entrenar al paciente, ¿verdad? Para que pueda respirar por la vía aérea superior, entonces nosotros hacemos el desinflado del CAP, ponemos el tapón y ahí evaluamos si el paciente logra fonar. Si no tolera el tapón completo, usamos válvula fonatoria. Y si no tolera la válvula fonatoria, ahí usamos el manovacuómetro para medir las presiones traqueales. Si constatamos que hay una presión traqueal expiratoria mayor a 10 centímetros de agua, lo más probable es que esa cánula de traqueostomía es muy grande para su tráquea y ese diámetro mayor es lo que está dificultando que el aire pueda salir. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos sugerir o notificar de que esa situación está pasando para que se pueda, para que el médico pueda dar la indicación de la disminución de la cálula. Sí, entiendo. Y en cuanto a los protocolos y la búsqueda que hiciste dentro del equipo, está el fisioterapeuta y su intervención es con el equipo médico, ¿verdad? Si, por ejemplo, el paciente se va de alta y viene para su proceso de rehabilitación con fines de la decanulación, Sí. ¿también hay algún trabajo o estudio o algún centro que atiende o recibe a sus pacientes siendo fisioterapeuta para ese proceso de decanulación en el domicilio o en el consultorio, por ejemplo? Sí, en realidad son así muy, en cuanto a la revisión, hay sugerencias muy aisladas porque depende de las necesidades que va a tener cada paciente. Si nosotros nos abocamos directamente a la terapia intensiva, si el paciente no cuenta con ninguna enfermedad neuromuscular o no es un paciente neurocrítico, ¿verdad? Si el paciente logra desvincularse de la ventilación mecánica, logra el desinflado del CAF, logra el tapón, ahí mismo en la unidad de terapia intensiva ya se puede realizar el proceso de decanulación. Y nuestro trabajo ahí más que nada lo que sería es hacer que el paciente logre la sedestación y que tenga la capacidad de poder eliminar sus secreciones. Entonces, en el contexto de terapia intensiva, obviando situaciones especiales, todo el trabajo se centraría en eso, ¿verdad? Lograr que el paciente se siente y que logre eliminar sus secreciones. Cristian, ¿puedo, Sí, puedo aportar también algo de sí, la pregunta que hizo Lelis? sí, El otro, el entrenamiento muscular, tanto de vías aéreas superiores como de vías aéreas inferiores, también está a cargo del fisioterapeuta o del terapeuta respiratorio. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, fortalecimiento de la tos, entrenamiento de la fuerza muscular inspiratoria, entrenamiento de fuerza muscular expiratoria y control de saliva a través de la movilidad de helioides y de la postura. Todo lo que es entrenamiento de postura también está a cargo del fisioterapeuta. Entonces, para complementar un poquito lo que preguntó la profe Lelis, también está a cargo del fisio hacer todo ese entrenamiento para mejorar, o sea, para que el paciente pueda llegar a lo que es esas evaluaciones que Cristian contó como para llegar a la decanulación. Excelente, muchas gracias. Porque también tenemos pacientes que son operados por los otorrinos, ¿verdad? Se ha
de lengua, ¿verdad? O de la laringe, y no tienen ningún problema ni muscular o estructural anatómico, sí por el compromiso quirúrgico. Y van a la casa y vienen ya para su decanulación, pero a veces falla esa decanulación. Y sería interesante tal vez hacer un seguimiento, ver si desde fisioterapia se puede aportar y que sea exitosa esa decanulación y no volver a colocar, a pesar de que como mencionaste, si esa fibrobroncoscopía se detecta una estenosis o algo anatómico, esto ya escapa, ¿verdad? Al trabajo del fisio. Sí, más que nada sería nuestra intervención funcional, ¿verdad? Sobre, así como está acá, como los pilares más grandes, ¿verdad? La fisioterapia motora, la respiratoria y también podemos incluir la deglutoria. Entonces habría que determinar principalmente por qué falla, cuál, o sea, cuál sería la situación que no se logra resolver y ver si es que podemos intervenir o no en esa área. Pero esta revisión, ¿verdad? Sobre todo se centra más en pacientes que están incluidos en la unidad de cuidados intensivos y no se aborda tanto justamente en pacientes neuromusculares, neurocríticos y aquellos que hayan pasado por una cirugía por otorrinolaringología. Bien, y aquí, ¿verdad? Así como un recuento rápido de más o menos cuál es el trabajo que nosotros podríamos realizar. ¿Verdad? Sería lograr la sedestación del paciente en la cama, con diferentes recursos, ¿verdad? Nosotros por lo menos teníamos acá la silla PVC para poder sentar a los pacientes. Entonces, si el paciente logra la sedestación, logra el control cervical, eso también va a ser un punto a favor después, porque para lograr la sedestación, si bien ahora se está haciendo con apoyo, ¿verdad? La progresión después sería que el paciente se siente sin apoyo. Y para que el control de tronco sea óptimo, no solamente eh, se involucra la musculatura de la columna, sino que también la musculatura abdominal, anterior y anterolateral. Así que el hecho de lograr que el paciente pueda sentarse sin respaldo, eso ayuda a fortalecer también la musculatura abdominal, lo cual después va a ayudar a que el paciente pueda mejorar su fuerza toxígena para poder eliminar sus secreciones, ¿verdad? Acá también hay otras estrategias para poder, en el caso de que el paciente presente mal manejo de secreciones, tenemos la capela, como así también tenemos otros instrumentales para trabajar la fuerza muscular respiratoria. Y acá hay algunos videitos, ¿verdad? Entonces, esto sería lo ideal, ¿verdad? De que el paciente pueda eliminar por su cuenta las secreciones. Y aquí más o menos una forma de cómo se podría utilizar en estos casos, utilizando como intermediario un filtro, ¿verdad? Y lo mismo acá con los otros dispositivos de resistencia. ¿Ese es un filtro especial o uno No, adaptado? no, es el que se usa también ahí para la ventilación mecánica. Entonces, como todos tienen en adaptadores universales, se pueden adaptar sí, súper bien a todos los puertos de los dispositivos como de la cánula de traqueostomía. Más que nada, en este caso, ¿verdad? Como estamos en un ambiente hospitalario y estos dispositivos se suelen usar con más de un paciente, entonces también por eso a veces optamos por la utilización del filtro. Pero eh, cuando nos centramos en un paciente así a domicilio y cuenta con su propio dispositivo, muchas veces no se utiliza esto de intermedio. Aunque algunas veces sí también es útil utilizar porque el paciente a veces moviliza las secreciones, entonces para evitar que se impacte o entre dentro del dispositivo, a veces utilizamos también el filtro para proteger el equipo. Bien,
una de las funciones principales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que lograr en el paciente trocotomizado es que la vía aérea superior vuelva a cumplir su función, ¿verdad? ¿Y cuál es el estímulo constante que recibe la vía aérea superior para cumplir su función? El movimiento de aire, ¿verdad? La entrada y salida de aire. Entonces, nosotros al desinflar el CAF, y al favorecer otra vez la movida de aire hacia vía aérea superior, ahí ya empezamos a entrenar a todas las estructuras. Cuando el paciente tiene dificultad para fonar, para deglutir, entonces una de las estrategias que se utiliza es pasar aire a través del puerto subglótico. Entonces acá tenemos ahí el balón desinflado, la cánula ocluida y el aire hacemos pasar a través de. Y ahí hacemos que el paciente empiece a hablar. Creo que el audio no se escucha, ¿verdad? No, no, no se escucha. ¿Y cuánto de flujo? Creo que dice 4 litros, 5 litros, ¿verdad? Ahí creo que se. Bien, bien. Se sugiere, a ver, ahí, se sugiere que por lo menos sea un flujo mayor a 5 litros para que pueda realmente estimular mejor las cuerdas vocales y así el paciente pueda fonar de forma adecuada. Entonces depende mucho de la tolerancia. También hay algunos pacientes que no logran tolerar y entonces se usan flujos más bajitos, pero el simple hecho de realizar la oclusión y de que el aire pase directamente por vía aérea superior, eso ya va a ayudar a entrenar. Pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de tener el valor inflado y de que no haya movimiento de aire hacia la vía aérea superior, eso hace que la vía aérea superior, aparte de debilitarse, también tiene la tendencia a producir cierto grado de edema. Por lo tanto, la fonación, ¿verdad? Se va a ver muy, o sea, la calidad de la voz se va a ver muy afectada. ¿Cuánto tiempo se recomienda, Cristian, o depende de la tolerancia del paciente? En este caso depende de la tolerancia del paciente. No hay un tiempo establecido para trabajar, pero en este caso solamente se sugiere cuándo se va a hacer la terapéutica. No es que una vez que termina la terapéutica, esto ya se suspende, no es que se va a dejar al paciente todo el tiempo con ese estímulo. Esto es solamente para potenciar y mejorar el estímulo. Si después el paciente puede tolerar el desinflado del CAF y el tapón, ya se queda así todo el tiempo. Y si el paciente logra el desinflado del CAF y el tapón por 24 horas como mínimo, ya se puede optar por una decanulación. Entonces, esta medida de utilizar los flujos es más que nada como una herramienta terapéutica. Solamente se limita en cuando estamos haciendo el trabajo. No es que se deja después al paciente con ese estímulo. Y lo mismo se hace cuando el paciente después va a empezar a deglutir. Entonces eso puede ayudar también a mejorar un poquito. En el caso de que el paciente llegue a presentar tos o algo así, el flujo constante de aire también puede ayudar a aumentar la presión subglótica y a mejorar la efectividad de la tos. Cristian, ahí veo una pregunta en el chat. Pregunta Víctor, ¿el uso de cánula nasal siempre
de cánula nasal simple para estímulo de la vía aérea superior con cánula ocluida, si es factible, cuando el paciente no tiene el puerto subglótico. Bien, en este caso, acá justamente tenemos la imagen, ¿verdad? La idea, ¿por qué nosotros estamos utilizando ese puerto subglótico, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la cánula con balón inflado, acá, el aire, ¿verdad? Entra por cánula, sale por cánula. No hay flujo de aire acá, en vía aérea superior. Cuando nosotros desinflamos el CAF, el aire entra por cánula, como así también a un porcentaje puede entrar por vía aérea superior, y a la hora de salir sale por cánula y sale también por vía aérea superior, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. ¿Por qué nosotros utilizamos el aire en puerto subglótico? Lo que nosotros queremos estimular principalmente, acá justamente va a estar eh, el orificio del sistema de aspiración subglótica. Y nosotros tenemos las cuerdas vocales acá. Y lo que nosotros queremos estimular principalmente es todo el vestíbulo laringio. Entonces nosotros al pasar el aire por acá, esto viene y sube. Ahí alguien creo que tiene su... Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer es que esto venga, el aire venga y empiece a circular sobre todo aquí, en el vestíbulo. Sobre todo, o sea, en la cercanía. Si nosotros utilizamos una cánula, el flujo de la cánula sobre todo se va a limitar acá, a la rinofaringe. Y acá básicamente no va a haber nada. Entonces, no se justificaría en utilizar una cánula para simular la utilización de flujo de aire por puerto subglótico, ¿verdad? En el caso de que no se disponga eso, lo que hay que hacer es mantener desinflado el CAF, mantener el tapón o usar válvula fonatoria para que el aire, al menos a la hora de sacar el aire, siempre circule por vía aérea superior, ¿verdad? Porque aquí lo que a nosotros nos interesa es principalmente esta zona. ¿Se entiende? Entonces no sería factible de esa manera. No, porque el flujo de aire se va a limitar a la rinofaringe nomás. Y nosotros lo que queremos estimular es la funcionalidad del vestíbulo. Nosotros queremos aumentar la presión subglótica, queremos hacer que las cuerdas vocales empiecen a moverse otra vez, empiecen a vibrar y aumentar el tono de todas las estructuras que están en esta zona. Porque la movilización de aire es lo que hace que todas estas estructuras mantengan su función. ¿Por qué? Porque en esta zona, ¿qué es lo único que pasa? Aire. Entonces, si nosotros ponemos una canulita acá, esto se va a limitar acá nomás. El flujo no va a llegar tan abajo. Entonces recordemos, en una canulita es de bajo flujo y no va a cumplir la misma función. Y aparte, en ese caso, estaríamos también hiperoxigenando al paciente sin necesidad, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos por cortos periodos. También hay que controlar mucho la saturación del paciente. La idea no es hacer que el paciente sature más alto. Sobre todo en pacientes con EPOC hay que ser más cuidadosos para no hiperoxigenar al paciente. Si esa situación ocurre, es mejor no utilizar. Pero si estamos en un ambiente hospitalario, si es que se puede usar el aire comprimido, sería mucho mejor utilizar el aire eh, que el oxígeno. Bien, y después otras situaciones en las que nosotros podemos intervenir, ¿verdad? Que es en la humidificación también, en los sistemas de humidificación. Desde que el paciente está con ventilación mecánica, ¿verdad? Controlar si es que el humidificador pasivo cumple su función. Estas dos que están abajo son los que se utilizan más para cánulas de traqueostomía. Y justamente una forma de evaluar si es que eso funciona o no es que
es la presencia de humedad dentro del circuito, ¿verdad? Otra de nuestras intervenciones también tiene que ver con el cuidado, el buen posicionamiento de la cánula de tracostomía. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas de sujeción no tienen que estar muy flojos. Aquí por lo menos tiene que entrar entre un dedo cada lado. Si eso está muy flujito, eso también puede favorecer a que la cánula se movilice demasiado y eso puede irritar mucho el estómago. Así también como el estómago puede irritar mucho por dentro de la vía aérea. Así también, si no contamos con el personal, con el equipo tratante, verá capacitado para hacer la limpieza de las higienes, en otra de las situaciones que nos puede llegar a complicar serían la presencia de infecciones en la región del periostoma. Como así también, si no hay un buen manejo de las secreciones, más todavía, después de realizar procesos de recambio, hay que sí o sí evaluar la permeabilidad de las endocánulas, porque muchas veces se forman muchos tapones. Entonces, por lo tanto, nuestro rol como educadores en los familiares o en el personal que va a trabajar y va a estar todo el tiempo con los pacientes es primordial, ¿verdad? Sobre todo en esto, ¿verdad? En la posición, en la humidificación, como así también en el caso de que el paciente va a contar con una aspiración, tener en cuenta estos valores, ¿verdad? Cada canulita en sus alerones va a tener los diámetros, ¿verdad? Corresponde al diámetro, el ID corresponde al diámetro interno, el OD al diámetro externo, y esto corresponde a la longitud total, ¿verdad? Entonces, esta cánula, por ejemplo, tiene una longitud total cerca de los 8, de 73 milímetros, ¿verdad? Más o menos cerca de un poquito más de 7 centímetros. Por lo tanto, si nosotros vamos a meter el catéter de aspiración, ¿verdad? Acá vemos que la línea del catéter de aspiración tiene sus numeraciones. Por lo tanto, sobrepasar, una vez que nosotros ya introducimos 7 centímetros, ya estamos completando la longitud de la cánula. Por lo tanto, 2 a 3 centímetros más nomás lo que habría que introducir para poder aspirar las secreciones. Si esto no se maneja y no se controla bien y metemos nomás la cánula, el catéter de aspiración hasta el fondo, lo que podemos hacer es lesionar la vía aérea y eso después nos puede dificultar para realizar el proceso de destete. Bien, entonces en cuanto a consideraciones finales, el proceso debe ser adecuado al ámbito en el que se va a desarrollar, así como había consultado la licenciada Lely, ¿verdad? Si hay protocolos o no de atención, esto ya va a depender de cómo, del ámbito en la que nosotros vamos a trabajar, si vamos a trabajar en terapia intensiva, si vamos a trabajar en sala de internación o en o un consultorio de forma ambulatoria, o en mi caso, ¿verdad? Que trabajo más a domicilio. La mayoría de los estudios coinciden de que el paciente tiene que estar desvinculado a la ventilación mecánica o se puede optar por el uso de ventilación no invasiva en casos particulares, ¿verdad? Como paciente con enfermedad neuromuscular o paciente con apnea obstructiva o EPOC. La tolerancia a la oclusión y el manejo de las secreciones son factores eh, predictivos del éxito de la canulación, es decir, todo paciente que tolera la oclusión total y maneje correctamente su secreción y su saliva, probablemente se va a canular de forma correcta. Y la toma de decisión se debe realizar en conjunto con el equipo tratante. Muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Y hay una alta demanda de pacientes para decanulación. Hoy la estancia hospitalaria se reduce, ya le envían, ¿verdad?, a sala o al domicilio y ahí entra el fisioterapeuta junto con el equipo para el proceso de canulación. No sé si hay alguna pregunta de parte de los participantes.
La licenciada Silvia Franco dice, estoy empezando a trabajar con un joven traqueostomizado, tolera el desinflado del balón, el tapón y no tiene ninguna alteración de las cuerdas vocales. Si tiene mucho problema con el manejo de las secreciones y una tos muy débil, ¿es conveniente dejar con el balón desinflado o cuánto tiempo es conveniente dejar con el balón desinflado? Pregunta. A ver, voy a mirar otra vez. Dice, joven tracotomizado, tolera el desinflado y el tapón. No tiene ninguna alteración. O sea, el paciente puede hablar sin problemas. Y tiene mucho problema con el manejo de las secreciones y una tos muy débil. ¿Es conveniente dejarle el balón desinflado? Bien. ¿Y el paciente está comiendo también por boca o se alimenta por algún sistema parenteral? Come por boca. Bien. Entonces, en este caso, sí, en el caso de que el paciente tenga una deglución óptima, tolera el desinflado del CAF, tolera la oclusión, pero lo que le dificulta es el manejo de las secreciones, entonces no va a haber ningún problema de que el paciente siga con el desinflado y con el tapón. Ahí lo que habría que entrenar es justamente la fuerza tosígena. Pero, Cristian, perdón que me meta, pero hay otra cuestión también. Come por boca, pero ¿cómo come? Sí, no, y por Come, eso, por eso justamente le estoy diciendo que en el caso de que tenga la deglución correcta, ¿verdad? Si es que no sí, hay disfagia, claro. Si el no va a paciente haber ningún problema. por boca y porque no tiene, si no tiene buen manejo de secreciones, quiere decir que su tos es débil. Entonces, al comer tenemos que evaluar si es que tose, si es que, o sea, cómo, ¿verdad? El cómo lo que hay es el importante, Silvia. No sé si podés activar tu micrófono, así nos contás un poquito sobre, porque es muy buena pregunta tu pregunta. Así, tu pregunta. Es muy buena la pregunta. Entonces, activa tu micrófono, Silvia, y contanos un poquito sobre el paciente. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, él come súper bien por boca. Come súper bien, no tiene ningún problema de deglución y tampoco tiene problema en las cuerdas vocales. Habla súper bien, pero sí tiene un mal manejo de secreciones y, y de tos. Tiene una tos demasiado débil. ¿y cuál es su patología de base? Él es un accidentado. Tuvo un accidente, tuvo una fractura y luxación en la cervical 5, creo. Ah, es un lesionado medular entonces. Así mismo lesionado medulares. ¿Cuántos años A tiene? ver, Él tiene 19 años. 19. y Sí, tiene compromiso motor, sí, compromiso motor, miembro inferior. solo miembro inferior. Sí, miembro inferior. Más o menos tiene sensibilidad hasta el pezón, más o menos. Todo lo que es miembro superior, él mueve, evidentemente muy débil, muy poco, pero sí tiene sensibilidad y tiene movilidad miembro superior y sensibilidad tiene más o menos hasta el pezón. Por debajo del pezón, nada, miembro inferior, nada. Y en cuanto a la actividad motora, ¿él tiene activación de abdominales o no? No, aparentemente no. No activado. Ujú. Entonces, ¿sabes más o menos bien el nivel de su lesión? Sí, te digo exactamente porque tengo aquí todo anotado. Voy a mirar. Chiqui. Está aquí. Está aquí. Ya te digo. Otro punto también a considerar es que hay que ver hace cuánto tiempo está con su traqueostomía, porque Tres
3 meses hace de su accidente. Él estuvo internado también. Yo creo que tiene mucho que ver que estuvo internado también en el INERAM porque tuvo una neumonía. Ella se descanuló. Le descanularon, te digo qué fecha. Le descanularon el 26 de marzo. Y le volvieron a canular porque, Le volvieron a canular 24 porque, horas después porque no porque, estaba secreción. porque Os débil. sí empezó a desaturó mucho. Sí, hay problema ahí en las vías aéreas. Sí, tiene, Posiblemente, si luego tenés o sea, medidores así, no, nada no tengo exactamente. Es la primera vez que estoy trabajando realmente con un paciente así y generalmente los pacientes neurológicos, nosotros solemos tomar como pacientes neuromusculares. Entonces tomamos el protocolo de John Bach, que es lo que, no sé si mencionaste, Cristian, que es fortalecer la tos, es lo más importante. Y yo, no sé, Cristian, qué opina, pero yo inflaría, o sea, le insuflo el CAF solamente por las noches para que no broncoaspire. sí, justamente eso fue lo que pensé por las noches y a la hora de comer, porque lo que a mí me da miedo fue que él sufrió de una broncoaspiración cuando estaba dentro del INERAM y estaba con el balón desinflado y tuvo una broncoaspiración en aquella vez. Y aquí te digo, trauma raquimedular, fractura luxada de C6, C7, C6, hacia AS. C6, C7. Sí, Entonces hay un compromiso abdominal. En ese Sí. caso, sí, y los abdominales tienen que estar íntegro para la tos. sí. Y este paciente, bueno, a pesar de que es joven, pero hay que ver cómo están esos pulmones, ¿verdad? Porque si no tiene musculatura para toser, porque no tiene buenos abdominales, va a requerir esa traqueostomía, Sí, por lo que veo. No sé qué dice el licenciado Cristian. Y es justamente así como dice Steffi, se comportaría, o sea, tendría características de un paciente neuromuscular en donde sí. va a requerir de asistencia a oxígeno sobre todo para poder, o sea, el proceso de canulación se puede hacer siempre y cuando cuente con asistencia a oxígeno para poder eliminar esas secreciones, como así también tiene que tener una deglución segura y eficaz. Yo no sé si se realizó o no también de forma correcta y específica una evaluación de la deglución. Justamente cuando yo estaba con él, porque yo soy su fisio particular, cuando él estaba en el INERAM, yo igual le visitaba por lo menos una vez por semana. Justo cuando yo estaba, llegó la fonoaudióloga y hizo esto que dijiste del teñir, le dieron un yogur y tiñeron el yogur en azul y todo eso, pero no le hizo la aspiración en ese momento. Yo en ese momento no sabía exactamente para qué era eso, pero ahora que vos más o menos explicaste, tengo más o menos una idea, pero no le hizo eso. Posterior a eso, más o menos 3 días después, a él ya se le decanuló ya. Y entonces yo cuando la mamá a mí me dijo que le iban a decanular a su hijo, a mi parecer y dentro de mi conocimiento, y eso que no tengo vasto conocimiento del tema, no estaba preparado para eso porque él no tenía una tos fuerte y él no tenía una respiración suficiente. Suficientemente fuerte como para soportar. Yo decía en ese momento, bueno, y dije, bueno, sabrán los médicos por qué hacen eso, pero 24 horas después, ni 24 horas después volvieron a colocarle la cánula. Ok, entonces él respira solo por la tráquea, no tiene ningún soporte respiratorio aparte. No tiene nada, solo la tráqueo. Cuando yo voy, yo le desinflo el balón, trabajo con él,
súper bien, todo, hablamos, trato de que hable un poco porque se agita mucho, muy débil es su respiración por vía aérea superior, es muy débil, pero todo el tiempo veo si no desatura, si nada, y nada de eso. Y come súper bien, cuando estoy yo ahí come líquido, come sólido y todo eso. Bien, en esos casos, por ejemplo, hay un término que se dice respiración marginal, en donde justamente el patrón respiratorio que tiene el paciente muchas veces no es suficiente para poder realizar Sí, ciertas tareas, ¿verdad? Entonces, vos me decís que ahora al conversar y demás, ya para él ya representa un esfuerzo esa sí, actividad. Entonces, ahí ya tenemos una situación de respiración marginal por debilidad muscular. No hay realmente una correcta evaluación de la deglución, no sabemos si ese paciente se está broncoaspirando o no, porque si bien el paciente tiene una cánula de traqueostomía, eso ya condiciona a que tenga secreciones. ¿Por qué? Porque no se cumplen las funciones de la vía aérea superior, ¿verdad? Que son la limpieza, el filtrado, el calentamiento y la humidificación. ¿Por qué? Porque respira más por cánula. Entonces, eso siempre va a hacer que tenga catarro. Pero si el paciente no maneja bien su saliva y está haciendo microaspiraciones, eso va a hacer que el paciente tenga más secreciones aún. Entonces, realmente lo adecuado sería que el paciente tenga una correcta evaluación de la deglución para ver si es que no está realmente cursando con una disfagia, si no está haciendo microaspiraciones. sí, justamente ayer fue que yo fui y le dije a la mamá, le expliqué más o menos cómo tenía, que le dejé toda la medida para que le vuelva a inflar. Yo le dije, quiero que le dejen un ratito porque muy poquito tiempo está desinflado eso. Entonces le probamos y le dejamos un ratito más con el balón desinflado. Y yo llegué hoy y por lo visto que no le infló, se le olvidó, no sé qué pasó. Yo llegué y encontré que el balón estaba desinflado y le pregunté a la mamá qué tal durmió, qué tal estuvo y todo. Y después le dije, mira, no sé si te olvidaste, no sé si te pasó, te había dicho que tenía que hacer esto. Y me dijo, licenciada, pero yo inflé. Y le dije, no, mira, esto está desinflado. Y me dijo que él no pudo cenar tranquilo porque sentía que se atoraba. Entonces yo supongo que está más o menos broncoaspirando o como decís, hace unas micro broncoaspiraciones, por eso es que él empezó a toser mucho. Y bueno, eso por ejemplo es un signo de alarma. El hecho de Sí, que el paciente mismo, perdón, un síntoma de alarma, porque si el paciente refiere de que tiene esos episodios de atragantamiento, hay que estar alerta a eso, hay que estar atento y notificar realmente, eso hay que sí, notificar. esta mañana ya hablamos con el tema de los médicos y ya para que vayan a verlo otra vez. Yo creo que ya la mamá ya habló con ellos, ya dejé más o menos en las manos de ellos para que hagan eso. Y sí o sí va, tiene sistema de aspiración subglótica Sí subtráquea. tiene. Sí tiene. Y si es que cuando llega a estar inflado eso, y si es que aspiras, sale mucha saliva, sale mucha Eh, saliva. Vos sabés que él tiene mucho catarro. No sale mucha saliva cuando está tapado. Sí, cuando empiezo a movilizarle y demás, sí, pues sale mucho, pero es mucho catarro lo que él tiene. No es saliva, es catarro lo que tiene él. Pero eso aspiras por su subglótica. Por su tráqueo. Ah, te pregunto si es que, si es que el balón está inflado y por subglótica aspiras mucho contenido de saliva o secreción, es porque también no está manejando bien en cavidad bucal Ya, y está ingresando a la vía aérea y queda todo ahí sobre el globito. ya, entiendo. La calidad viste que ella dijo también que su mamá dijo que sí infló, pero estaba desinflado. La Sí. calidad del CAF también hay que ver, si es que no está, eh, la Y no, calidad de la traqueotomía, y no- exactamente, sí. Eh, de una consulta, ahora que decís eso. Eh, tiene viste que yo le desinflo eso con la jeringuita y sale un líquido de dentro de la manguerita. Entonces hay que cambiar la cánula. Mm, Lo más probable es que ya está filtrando un poquitito.
Sí, porque eso tiene liqui y eso tiene liquidito y a mi entender tendría que tener solo aire y yo cuando le desinflé es como que se ve por la manguerita que sale como la saliva, digo yo, ¿verdad? Y por eso la mamá te dijo también que ella infló, pero vos encontraste desinflado, entonces quiere decir Desinflado. que ya no hay que cambiar. Puede que la válvula también ya no sea más competente y se esté desinflando solito. Exactamente, así mismo. Ok. O tal vez se perforó, ¿verdad? Porque puede que se haya perforado Sí, también. sí. Ujú. Yo creo que es muy interesante realmente el tema. Sí, Creo que realmente sí, este porque yo año, busqué yo- muchísima información sobre eso, busqué por todos lados y así como dice el licenciado, es de muy poca información tenemos sobre eso. creo que nosotros este año, no recuerdo si este año o el año pasado, se hizo una charla sobre deglución y manejo de vías artificiales y estuvieron los colegas del IPS. Y esa charla está grabado, se puede volver a escuchar también, está en el canal de YouTube de la asociación. No obstante, si siempre estamos abiertos ante la necesidad de volver a reforzar estos temas. Y en este mes de julio tenemos dos temas más del área respiratoria. Con la licenciada Estefanía, en julio, un tema respiratorio, ¿verdad, Estefi? Sí, tema respiratorio también. Sí, y también yo le voy a dar un poquito acerca de la neumonía y el tratamiento de fisioterapia, las evidencias acerca de si nuestro tratamiento realmente ayuda o no en las neumonías, tanto adultos y niños, ¿verdad? La idea es en julio tocar temas de respiratorio y reforzando eso. Igual estamos abiertos si hay otros temas más que se necesite reforzar sobre, bueno, hoy hablamos de decanulación, seguramente de deglución, otro tema más que se pueda hablar. Silvia, ¿tu paciente tiene AMBU? ¿Cómo? ¿Tiene AMBU tu En paciente? el domicilio no, No. no. Bueno, en un paciente con esas características, por ejemplo, sí o sí va a requerir de entrenamiento con el bolseo manual para poder mantener la compliance pulmonar y torácica y de eso también ayudar después a trabajar con los flujos de tos. Ok, voy a ver la posibilidad de conseguir entonces. ¿Sí? Y como ya tiene 19 años, entonces tiene que ser para adultos. Ok, Genial. Muchas gracias, licenciado Cristian. Muchas gracias a los participantes. Nos encontramos entonces el próximo mes con la siguiente charla científica. Recuerden completar el formulario de asistencia para la certificación. Muchas gracias. Permiso, ¿puedo preguntar algo para antes de Sí, culminar, por favor? Respecto, profe, espectacular tu clase. Muchas gracias por transmitirnos tu experiencia de enseñanza. Yo soy de Villarrica, tengo varios colegas que estamos trabajando con pacientes traqueostomizados, entonces para nosotros estas actualizaciones son demasiado importantes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando un familiar acude a nosotros para cambio de cánula, ¿aceptamos o no? Porque te cuento que yo ya he cambiado varias cánulas, entonces, ¿está bien o mal eso y qué recomendaciones das? Bueno, ahí por ejemplo ya va a entrar en juego, ¿verdad? El ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Eh, yo te puedo decir que al menos acá, nosotros en Paraguay, no está muy determinado eso como dentro de nuestro rol en hacer ese cambio, ¿verdad? Porque ya implica un proceso invasivo que, eh, si el paciente ya tiene bien formado su estoma y demás, o sea, la fístula de su estoma, no debería haber ningún tipo de complicación, ¿verdad? Pero puede llegar a haber situaciones en donde el cambio de cánula puede verse dificultado y nosotros no tenemos recursos para poder defendernos ante esa situación, ¿verdad? Yo sé que en Argentina, por ejemplo, sí, los colegas hacen cambios, pero la mayoría de los cambios lo hacen a nivel institucional, ¿verdad? No lo hacen tanto en un entorno domiciliario, ¿verdad? Entonces, con Steffi también ya participamos en situaciones así
Ella tiene un poquito más experiencia que yo, sobre todo en ese trabajo. Y realmente, como te digo, no tenemos mucho respaldo en el momento de que llega a suceder algo malo. Porque si vamos por lo ideal, el proceso de recambio se tiene que hacer con el equipo. No se tiene que hacer de forma aislada. Pero dentro del equipo, otra vez, por ejemplo, un otorrino tiene más recursos otra vez para actuar ante situaciones de urgencia. Nosotros no tenemos recursos para actuar ante situaciones de urgencia, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que si vamos a hacer y vamos a participar, sea realmente con un equipo y no así de forma independiente. Dicen permiso. Concluyendo un poquito lo que dije, agregando, tan a ciegas tampoco hice, ¿verdad? Y fue en una emergencia, ¿verdad? Por cánula ocluida, entonces yo tenía galón de oxígeno, tenía unos recursos ahí, entonces tenía una cánula nueva también. Entonces, de ahí de que me animé previamente ya también participando de muchos recambios con el equipo, ¿verdad? Sí, no te estoy juzgando, ¿verdad? No estoy diciendo nada, solamente estoy respondiendo a Yo, la pregunta, yo ¿verdad? voy a, Eh, voy a responder también sí, después. es verdad. Víctor. También, voy a terminar un ratito. Te entiendo, Víctor, porque me pasó también, tuve pacientes con ELA, con traqueotomizados, con ventilación mecánica domiciliaria, en donde había realizado un tapón. Ese tapón justamente estaba pegado en el extremo distal de la cánula. Entonces, cuando ingresaba aire, sí pasaba el aire, pero cuando salía el aire, ocluía la luz de la cánula, entonces el paciente no podía sacar aire. Como esta paciente ya tenía la fístula bien formada, yo ya había participado en 2 recambios anteriores, entonces en esa situación yo también, agotando todas las instancias, tuve que justamente retirar, sacar el tapón y reintroducir, ¿verdad? Pero fue una situación justamente de urgencia, ¿verdad? Pero para situaciones de recambios habituales, ¿verdad? Cuando ya llega el periodo de que hay que hacer el cambio de cánula, lo correcto sería hacerlo con un equipo y no de forma aislada, ¿verdad? Si es como una actividad de rutina, ¿verdad? Porque ahora lo que me comentaste fue una situación de urgencia, lo que me pasó a mí también fue una situación de urgencia, pero si hablamos en un contexto de rutina, hay que tener un respaldo. Y Y alguien escribió dice, en el chat, comprendido. Muchas gracias, comprendido. lo que hay que entender es que nuestra ley es clara respecto a las prohibiciones en procedimientos invasivos. Y si esa persona no está certificada y no tiene desde el punto de vista legal y jurídico la competencia para hacer, y si pasa algo, eso recae toda la responsabilidad en esa persona. Porque no sé si hay bomberos en este grupo, pero los bomberos voluntarios, por ejemplo, ya muchas de las maniobras para salvar la vida que nosotros sabemos, ¿verdad? Cuán importante es esa urgencia, ya no lo están haciendo por el tema legal, ¿verdad? Eh, Mínimas acciones como una traqueostomía, como antes veíamos que hacían los bomberos o el paramédico en el caso de una emergencia o ¿cómo es que se llama cuando hay un sangrado? Este tema de las compresiones, eso ya tampoco se hace, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Entonces, tener en cuenta nomás eso. Uno hace, ¿verdad? En el interior, a veces en zonas alejadas, un hospital grande, se encuentra ante esa situación, pero tiene que saber que si eso pasa, ¿verdad? Si se denuncia, recae totalmente en el profesional. Y en el caso de la traqueotomía están las falsas vías, que en ese momento no se ve y tu tráquea, en vez de irse tu cánula, en vez de irse a la tráquea, se va a ir a un espacio muerto creado ahí en el celular subcutáneo en otro lugar. Eso. Entonces, nada más Es, para entender ese aspecto legal que nosotros como asociación insistimos muchísimo, porque en esta reunión científica no podemos salir de ese contexto ni científico ni legal, ¿verdad? Y hay toda una ley que ampara la protección y la obligación del fisioterapeuta. eso, justamente eso iba a comentar el tema de la vía, ¿verdad? Uno puede estar
entrenado, ¿verdad? Y capacitado, y nuestra ley es bien específica, ¿verdad? Pero uno tiene que tener en cuenta que hay veces que por más capacitado o por más entrenado que estés, no es seguro. Entonces vamos a dejar esos temas a los médicos. Entonces lo más recomendado es, si estamos en una situación de emergencia, bueno, tratemos de resolver, ¿verdad? Pero ahí mismo tenemos que llamar al médico o a la ambulancia o algo así. Nosotros solíamos hacer dentro de la terapia, solíamos hacer, ¿verdad? Pero es un equipo que te respalda, ¿verdad? Está, vos podés llamar a radiografía, que el radiólogo viene enseguida, le toma la RX para saber si la cánula está bien posicionada. O sea, si nosotros llegamos a hacer dentro de la terapia, al menos yo, ¿verdad? En situaciones de emergencia, ¿verdad? Si no, es el médico el que hace, pero ahí uno tiene que cuidar su espalda, ¿verdad? Porque te puede costar tu registro. Entonces, está bien el hecho de que uno haga en situaciones de emergencia, pero ahí al instante que vos estás haciendo, al instante alguien tiene que llamar a emergencia, eh, lo que fuere, ¿verdad? Porque no sabemos si colocamos, porque al meter la cánula, por ejemplo, el paciente se decanula, ¿verdad? Solo. Pasa en terapia mucho que los pacientes solo se extúan y solo se decanulan. Entonces, en ese caso, si uno sabe el correcto posicionamiento, la entrada, de meter la cánula correctamente porque tiene su lado de meter. O si no sabes, si metes nomás ahí, lo que puedes hacer una falsa vía. Entonces, uno mete correctamente, no hay problema, llama al radiólogo para saber si quedó bien, ¿verdad? Pero cuando uno está en el domicilio o donde fuere, uno no tiene ese respaldo. Entonces, igual yo hago en el domicilio, pero ya cuando estoy haciendo ya tengo que llamar a emergencia, porque puede pasar algo que no queremos que pase, ¿verdad? Entonces, si están entrenados, si están capacitados y si están en una situación de emergencia, bueno, se entiende, pero siempre traten de tener un respaldo. Eso es más. Parece que da para otra charla este tema. Genial. Muchas gracias, Víctor, por la pregunta y a la licenciada Silvia también. Muchas gracias, Estefanía, Cristian. Entonces seguimos el próximo mes con las charlas científicas. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.